Para la gente que por ahí el año pasado no vio, pues hay mucha gente nueva que se va sumando, incluso hoy sumamos una persona nueva. Javier es economista y durante el año pasado estuvo viniendo a hablar sobre la cuestión económica y cuestiones o situaciones que hacen a la vida cotidiana, porque esa es la idea, no hablar con términos tan rimbombantes ni tan difíciles de explicar, sino más bien que sea un lenguaje simple y que al mismo tiempo pueda colaborar con lo que es la economía del día a día de cada uno de nosotros. Javier, buen día, ¿cómo va? Buenos días, Nico, Dafne, Gustavo. Gracias por venir, A ustedes, una vez por más favor. en este año, luego de lo que fue el año pasado, que, como lo hemos dicho o lo hemos charlado por ahí en privado, ha tenido muy buena repercusión lo que vos estuviste haciendo, teniendo en cuenta, reitero, que por ahí uno ve a economistas en la tele o en diferentes medios y son difíciles de entender por términos muy técnicos, y creo que hemos logrado lo que buscábamos, que era con un lenguaje simple y llano, tratar de llegar a la gente en lo que hace la economía. Gracias por venir nuevamente. Bueno, el tópico de hoy tiene que ver con las billeteras virtuales, esto que nos hemos, creo, acostumbrado, no en mi caso, pero la gente se ha acostumbrado a utilizarlas. Días pasados teníamos cuestiones con el tema del monotributo, que ya han explicado gente que se dedica al métier, y lo que me interesaba por ahí charlar con vos era ¿cómo ves en tu rol de economista el cambio que ha hecho la sociedad, que hemos hecho todos nosotros a través de la irrupción de ya no pagar con un billete, sino que pagar con un QR? ¿Cómo lo ve la economía esto? Para empezar un poquito desde la teoría, si se quiere, que a mí siempre me gusta enfocarla así, o hablemos un poco de qué es una fintech en general, digamos, ¿no? Argentina tiene la particularidad de ser, si no es el 1, es el 2 en cantidad de empresas que se dedican al fintech o a la tecnología de las finanzas en América. Viene atrás de Estados Unidos, cerquita, tenemos más de 1000 empresas que se dedican a la tecnología financiera, si se quiere, ¿no? Y esta primera pregunta es ¿por qué Argentina así, digamos, ¿no? Claro. ¿Por qué Argentina es tecnología de punta? Está por encima de Brasil, con mucho menos habitantes, por encima de México, etcétera. La respuesta, como todo, es multicausal, digamos, ¿no? No tiene una única explicación, pero básicamente yo le encuentro dos explicaciones. Primero, el talento. En Argentina sobra talento en tecnología, tenemos muy buenas universidades, muy buen recurso humano, digamos, que se adapta, te diría, a casi todo terreno de alguna forma, y eso permite que ante una idea se pueda desarrollar un producto relativamente rápido, digamos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el talento y por el otro lado tenemos la plata, que en Argentina siempre estamos pensando en guita. ¿Cómo hacemos que nos rinda más? ¿Cómo hacemos para buscarle la vuelta, buscarle el agujero al mate cuando no alcanza de alguna forma, ¿no? Entonces, esas dos cosas combinadas hicieron que en Argentina tengamos una industria de fintech que te diría que está a la vanguardia mundial de alguna forma, ¿no? Tenemos el fintech que usamos todos, el que conocemos, el Mercado Pago, que hoy por hoy es 70% del mercado, una barbaridad. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y después tenemos algunas otras fintech que se dedican a cuestiones más de borde, que todavía no están en el mainstream, para poner un nombre rimbombante también, sino que se están desarrollando de a poco. Todo lo que tiene que ver con blockchain ¿cómo se llama? Bitcoin, Ethereum, todas estas cryptocurrencies o monedas cripto de alguna forma, en Argentina también tiene muchísimo desarrollo y de a poquito se está metiendo en los productos que nosotros conocemos de alguna forma, ¿no? Entonces, para pintar un poquito el panorama, nosotros tenemos el rey, si se quiere, de las finanzas en Argentina, que es Mercado Pago. Mercado Pago, como les decíamos, es el 70% del mercado hoy. ¿Por qué crees que se da que es justamente de las más utilizadas por la mayoría de los argentinos? Arranca desde si se quiere, desde la expertise de Galperín, ¿no? El fundador de Mercado Libre, que entiende muy temprano que su negocio no es el marketplace, no es Mercado Libre en sí, sino que entiende que necesita tener una tecnología de pago para capturar todo ese ingreso que va a pasar por su plataforma. Entonces, muy temprano ya empieza a invertir en lo que es la tecnología de Mercado Pago. Estamos hablando de hace 15 años, cuando ni siquiera pensamos. Con respecto a otro. Absolutamente, digamos. Y el que entendió mejor el negocio. Si me está escuchando Marcos, no te enojes, digamos, pero el Mercado Libre es básicamente una copia de eBay, una copia de cosas que ya pasaban en otro lado. Que lo que dice él es, bueno, lo llevo esto a Argentina, en tecnología se conoce como copycat, porque copias lo que alguien más hizo, digamos. Entonces trajo lo que estaba en Estados Unidos, lo trajo a Argentina. Ahí no hubo mucho
talento más que identificar Claro. que ese iba a ser la tendencia, Claro, digamos, ¿no? disculpame que te corte, Javier, para bajarlo a términos nuestros y cotidianos, él no solamente hizo un compraventa Chajarí, sino que también hizo creó el sistema para que se compre y se pague a través del compraventa Chajarí. Le creó el postnet. Le creó el digamos. postnet de compraventa Chajarí. Exactamente. Y ese es el verdadero core del negocio de Mercado Libre, digamos, ¿no? Porque de última, toda la plata que pasa por ahí adentro, en vez de dársela a Visa, a Mastercard Claro, o a otro procesador, se la digamos, Claro, se la queda quedan ahí. ellos. Queda Entonces ahí. ese 1, 2, 3% en algunos casos que le debería pagar a alguien más, se lo queda, se lo apropia el holding de Mercado Claro. Libre, digamos, ¿no? Entonces, lo primero es eso, es entender que la oportunidad estaba como para poder para poder capturar todo ese ingreso que pasaba por su plataforma, que iba creciendo cada vez más, se lo podía quedar, digamos, ¿no? Entonces ahí empieza a invertir mucho en tecnología, en capacitar recursos humanos, etcétera. Con ese crecimiento lo que hacen también es decir, bueno, ¿cuál es la tendencia? ¿Para dónde va el mercado de pagos? Y lo que hacen es mandan un grupito de sus técnicos a Japón. Porque dicen, si hay algún lugar que están avanzados en la tecnología, en medios de pagos, es Japón. Y lo mandan allá con la misión de ir y fijarse cómo están pagando los japoneses. Claro. Entonces cuando van allá empiezan a recorrer un poco y se dan cuenta que empieza a aparecer esto del QR, que es el gran disruptor de Mercado Libre, el que lo llevó para todos lados, digamos, ¿no? Hoy, más o menos, 2 de cada 4 pagos que se hacen por vía electrónica son con QR. Y el gran ganador de eso fue Mercado Libre al inicio. Hoy, desde hace un año, después de batallar varios años, te diría, entre los bancos y Mercado Libre, se puede pagar con cualquier billetera el mismo QR. Había un momento, como antes, para los más viejitos, a ver si se acuerdan, antes cuando ibas a pagar te preguntaban con qué tarjeta y dependiendo con qué tarjeta iba para un postnet o para otro, Sí. eran 2 aparatos diferentes. Sí, sí. Bueno, eso en algún momento confluyó al mismo postnet y lo mismo pasaba en QR. Si vos pagabas con Mercado Libre te generaban un QR y si pagabas con Modo, por dar otro nombre, Claro. digamos, te daban otro QR. Bueno, eso hoy se conoce como la interoperabilidad. Es decir, vos podés pagar con una misma billetera cualquier QR, digamos, generado, ya sea por Mercado Libre o por otro. Entonces, el adelanto, si se quiere, que hizo Mercado Libre fue entender hacia dónde iba el mercado y traerlo muy rápidamente hacia la Argentina. Ellos fueron los que empezaron con la tecnología de QR y después eso fue derramando hacia otros lados. Lo mismo el alias, ¿no? Que hoy lo usamos El área todos para hacer una transferencia. para hacer transferencias. Ellos también lo trajeron de alguna forma y son los que, trabajando con, en su momento, Lucas Liach, que es un economista conocido, digamos, bastante polémico en Twitter, en X, para los que lo siguen. Él trabajaba con González Fraga cuando estaba, el benemérito González Fraga cuando estaba en el Banco Central, fue el que empezó a impulsar junto con Mercado Libre el desarrollo de lo que es alias, pensando en cuál es la mejor forma o la forma más fácil de realizar transferencias. Bueno, Mercado Libre había venido un poco con esa idea también de otros lados, donde se simplificaba el CBU, la clave bancaria uniforme, CBU, se simplificaba de alguna forma para que puedas transferir de una manera un poco más sencilla, digamos, ¿no? Ok. Yendo puntualmente a la fintech funciona un poco diferente a los bancos porque básicamente no se crearon como banco, ¿no? ¿Dónde está la diferencia, si se quiere? Si yo vengo de afuera, vengo con menos regulaciones, vengo sin corset, Claro. ¿no? Vengo sin esa camisa de fuerza que me deja hacer algunas cosas y me obliga a hacer otras cosas de determinada manera. Entonces, al venir de afuera del sistema financiero, Mercado Libre no era banco, ahora ya es banco porque compró el suyo, pero no era banco, Mercado Pago, perdón. Viene desde afuera, entonces puede hacer cosas un poquito más al borde, si se quiere, o experimentar con algunas cuestiones que el banco tradicional no podía. O que si quería hacerlo tenía que pasar por la aprobación del manager, del gerente, del jefe, del Claro. directorio, de no sé qué, digamos, ¿no? Entonces, al estar un poquito más sueltos, pudieron introducir mucho más rápido el QR, además de eso tenían la tecnología, y empezaron a operar con el alias, ¿sí? Esas dos cositas hicieron que se posicionen mucho mejor, además de todo el marketing que tiene detrás Mercado Libre, digamos, ¿no? Que tiene, si se quiere, fanáticos, te diría, por todos lados.
Después de eso, cuando se empieza a popularizar un poco lo que son billeteras virtuales, empiezan a aparecer otros jugadores también, apalancándose en la tecnología. Cuando decimos, recapitulando, cuando decimos fintech, decimos finanzas y tecnología, o sea, tecnología aplicada a la finanza, ¿no? Sí. Entonces empiezan a aparecer otros jugadores que dicen, bueno, quizás lo que es medio de pago ya está capturado por Mercado Libre, me voy a empezar a concentrar en otras cosas, o voy a buscar otro vertical, como se dice, ¿no? Ya no es que me voy a quedar con medio de pago, sino que puedo empezar a pensar otras funciones que le van a servir a los usuarios. Claro. Y Para ahí seguir captando cada vez más. para seguir sumando claro. a esta nueva red, digamos, que estaba por fuera de los bancos de alguna forma. Y ahí aparece, que quizás lo han sentido nombrar, que es Pierpaolo Barbieri. No sé si lo escucharon. No lo conozco. Es el fundador, cuna de oro, etcétera, igual que Sí. Marcos Galperín, digamos, pero es el fundador de Ualá. Voilà. Es así le suena, digamos, eso ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo que dice Pierpaolo, o lo que la filosofía de Ualá es, yo voy a usar tecnología para entender los comportamientos de la persona y en base a eso poder darles más crédito. Claro. Ok. Pensemos cómo es un banco tradicional, ¿no? Si yo quería sacar una tarjeta de crédito, iba a un banco tradicional y le decía, che, me gustaría que me des una tarjeta de crédito. Bueno, tráeme tu recibo de sueldo, Sí, tu claro. alquiler, Sí, historial, no sé qué. Tenías que llevarle un montón de papeleríos que ya eres una barrera de entrada bastante gruesa. Claro, digamos, porque todo ¿no? ese grupo de gente que no tiene o no consta de eso, queda afuera. Queda fuera de ese completamente, sistema. exactamente. Y estas es las alternativas para Exactamente, entonces ese es el secreto de Ualá por el que empieza a crecer muchísimo, que dice, yo usando tecnología me meto adentro del teléfono de las personas Claro. y con eso ya puedo saber cómo se comporta exactamente y esto supuestamente no pasa, pero estoy seguro que pasa, Ajá. con qué otras personas tiene contacto, cuáles son sus intereses, Claro. cuáles son sus actividades, qué pasa por su WhatsApp, etcétera, etcétera, y en base a eso poder calificar, poder hacer un scoring, como se conoce en el mundo del crédito, que es decir, bueno, esta persona, por sus actividades, por su forma de moverse, Claro. por su forma de comportarse, yo le voy a poder dar un poco más de plata Como la referencia. como la referencia porque sé que me la va a devolver de alguna forma, ¿no? Es lo mismo que hacía el banco, en definitiva. Sí, pero apalancado en la tecnología, Claro, ¿no? exactamente. Y sin la necesidad de la barrera esa de entrada de que yo le tengo que llevar información, Sí, sino que directamente la toma La tiene, Sí, sí, del sí. telefonito, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, en base a eso empiezan a crecer y empiezan a incorporar al sistema mucha gente que estaba afuera, que no tenía ese recibo de sueldo, que sí tenía un puchito, digamos, de plata que le iba entrando y con eso transaccionaban, y eso hace que empiece a crear su perfil financiero. Bien, entonces mucha gente que entró por Ualá empezó a crear su perfil financiero y su reputación dentro del esquema de fintech de alguna forma. Entonces a medida que cada vez que transaccionás más dentro de la plataforma y te va conociendo cada vez más, te puede soltar un poquito más la cuerda, digamos, ¿no? Entonces te puede dar un poquito más de crédito, te da más plazo, te da otros productos de inversión, etcétera, etcétera. Y ese fue el gran secreto de Ualá, que fue, te diría, el segundo que explotó después Claro. de Mercado Libre más conocido. Bien. Después tenemos a Naranja X, Sí. Sí. que también Eso es es una bastante... tarjeta. Empezó como tarjeta, Ajá. empezó como naranja, tarjeta Ajá, naranja. Tarjeta naranja era claro. al principio. Y después, mediante una alianza con el Grupo Financiero Galicia, el Banco Galicia, el banco más grande de la Argentina, creo que ahora el francés está por ahí cerquita, pero era el más grande en su momento, crearon o generaron la compañía de tecnología que se llama Naranja X. Ok. Y ahí empezaron a cruzar un poco los mundos, digamos, ¿no? Tarjeta de crédito, o sea, medios de pago, Mercado Libre, con lo que sería reputación o crédito para los que están fuera del sistema bancario. Sí. Y ahí empiezan a crecer también desde Córdoba, con la particularidad, ¿no? Ya no es desde Buenos Aires, ya no es desde donde está el centro financiero de Argentina, sino desde el interior. Entonces empezó a capitalizar, si se quiere, su presencia o su red que tenía a través de las tarjetas de crédito en todo el país, y eso hizo que mucha gente también se vaya sumando, digamos, ¿sí? Y después tenemos, yo creo que ya lo he nombrado veces anteriores, a Cocos Capital, Sí. del Ajá. amigo Ariel Sbar, que empezó sobre todo como una plataforma de inversión. Para los viejos quizás se acuerdan de Invertir Online. IOL era la primer tecnológica que empezó a querer democratizar lo que es las acciones en Argentina, la compra y venta y la inversión financiera en Argentina.
con una filosofía un poquito más light, digamos, ¿no? Más startup, más nueva, digamos, más fresca, si se quiere. Entonces también encontró ahí su nichito. Entró por lo que es el mundo de las inversiones y hoy por hoy ya está en el mundo de pagos también. Los que han viajado a Brasil recientemente, que empezaron a pagar con Pix. Pix es el sistema de pagos establecido en Brasil. Si ibas con cocos podías pagar con pesos argentinos y te lo pagabas con QR y te lo convertía. He visto muchos influencers inmediatamente. hacer publicidad de la que mencionas recientemente por el viaje a Brasil y los pagos. Exacto. Ellos ya lo hicieron el año pasado. El año pasado les fue muy bien y este año como que duplicaron la apuesta. Veníamos hasta acá hablando de Mercado Libre, Marcos Galperín, de una familia muy importante de la Argentina, de Sadesa, de una curtiembre en Esperanza, en Santa Fe, o sea, tenía plata, ya venía movida. Solvente. Pier Paolo Barbieri también ya tenía plata. Naranja, de un grupo financiero apalancado, digamos, por el grupo financiero del Banco Galicia. Y Cocos Capital, que es Ariel Sbar, el CEO, digamos, es correntino. Con esto no quiero decir nada, digamos, pero no viene del centro financiero, si se quiere, pero se asoció con Mindlin, el hijo de él de Pampa Energía. Pampa Energía, que fue el que vino con el capital, claramente. Sí, digamos, porque siempre ¿no? se necesita para eso. Exacto. Sí. Con esto no quiero decir que siempre hace falta plata para tener ideas o llevar a la práctica, digamos, ¿no? Pero ayuda. No, pero Ayuda. Sí, Entonces te puede acelerar de alguna forma, ¿no? La verdad es que Mindlin estaba por debajo del radar y ahora últimamente empezó a aparecer un poquito más por encima, por eso me atrevo a contarlo un poco más, antes no quería contarlo mucho, digamos, ¿no? Entonces tenemos otra fintech más que se suma desde lo que es inversiones, desde otra vertical, ¿sí? Pero que después se fue metiendo en el resto de las verticales. De ¿Vamos forma. hacia una digitalización de todo o no? Sí, con la resistencia propia de Argentina, digamos, ¿no? En Argentina el efectivo sigue siendo el rey. Claro. O sea, vamos a... Y sí, el dólar sigue siendo el rey más que el el efectivo. dólar sigue siendo el rey. Bueno, ahora está un poco más que calmadita la cuestión porque tenemos apoyos de varios lugares, digamos, pero en definitiva venimos por más que hayan pasado 20 años, 20 y pico de años del colapso financiero de 2001, venimos cada tanto, ¿no? de estar... No hay posibilidad de acá a 30 años desaparezca el billete. El billete físico. Yo lo veo muy difícil. Acá digamos, lo veo muy difícil. De hecho, en varios lugares donde se ha intentado ir hacia una digitalización total, han tenido que volver para atrás un poquito. Suecia, Noruega, países nórdicos, digamos, que uno creería que están más dispuestos, digamos, a ir hacia algo más tecnológico, han tenido que volver para atrás, digamos, porque el dinero sigue siendo, digamos, de alguna forma un atractivo para muchos sectores, digamos, ¿no? Lo que sí es cierto es que la tecnología va a estar mucho más presente o cada vez está más presente en lo que es la detección del comportamiento de las personas y en base a eso poder darle más acceso o poder darle más oportunidades, digamos, a personas que solo con efectivo no podrían. Digamos, Ahora, la ¿no? pregunta que se impone también es, y a lo mejor alguno se la está haciendo, es si vamos a una famosa palabra conveniencia. ¿Conviene la digitalización? En términos económicos, en términos de si lo pongo mi plata en Mercado Libre, sabemos que trabaja, entre comillas, porque te genera algunos intereses. Vos no haces nada, tenés la plata ahí adentro. Hoy tenías 100, mañana tenés 101. Porque te lo va sumando. Pero digo, ¿conviene la virtualización? Yo creo que todo armonioso y en su justa medida, digamos, como decía alguien por ahí, digamos, ¿no? Conviene si uno entiende que la estrategia siempre es diversificar. Okay. Es decir, yo de vuelta no doy consejos financieros, digamos, porque no es mi especialidad, pero sí lo que uno estudia muchas veces es que hay que diversificar la cartera de inversión. Es decir, no pongo todos los huevos en la misma canasta. Okay. Entonces, si entendemos eso, sí. Vos podés tener un poquito de plata, no sé, un cuarto de lo que tengas disponible para ahorrar, lo podés tener en el Mercado Pago, otro cuarto lo podés tener en un banco, otro cuarto en dólares y otro cuarto en efectivo, por decir algo, digamos. Sí, ¿no? De vuelta, no es una recomendación, pero si tenés varias canastitas donde poner el huevo, sí conviene, digamos, porque claramente uno te va a dar rendimientos y si ese no te da rendimientos, va a haber otro que sí te da rendimientos. Claro, no concentrarte en uno solo. Porque exacto. Salvo que tengas un datito. ¿No? Que alguien te diga, che, acá es donde... pero tenés que tener información. Tenés que tener información y te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, digamos, ¿no? Entonces, sí conviene porque de alguna forma
estar dentro de un sistema o estar dentro de la tecnología lo que te permite es construir tu reputación. Lo que es importante también para poder tener crédito en el futuro es que te conozcan, que alguien tenga información tuya. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una tarjeta de crédito, este es un truco que me enseñaron y funciona, pero espectacular, ¿eh? Ajá. Si tenés una tarjeta de crédito y, por ejemplo, te vence el resumen el 15 de cada mes, si vos pagás el 14 la tarjeta de crédito, es como que le estás dando de comer al algoritmo para que te vayan aumentando el límite. Mira. Porque llegás al cierre, digamos, o cuando hace el cierre el sistema, digamos, llegás fresquito. Entonces dice, este es un buen pagador, yo le voy a ir liberando crédito. Con esa lógica. Hice la prueba y no Funciona. falla, no falla. Si vas pagando antes, hice la de no pagar, o mejor dicho, la de pagar en fecha después, o pagar antes, digamos, ¿no? Y cuando estuve 3 meses pagando un día antes, me triplicaron el crédito. Para en la poder tarjeta tener de más a crédito. disposición. Exacto. Entonces, detrás de todo hay un algoritmo, detrás de todo hay algo que te está evaluando el comportamiento. Desde ese lado sí sirve tener una partecita de tu canasta, digamos, de inversión dentro del sistema, si se quiere, porque no solo te va a dar rendimiento en sí, sino que va a ir creando tu reputación para que en algún momento puedas acceder o a un crédito o a algún paquete de inversión, digamos. El tema, acá preguntaba Fernando por el tema de Rappi, esas cuestiones de delivery. Que también se pagan con QR muchas veces. Sí. Acá, si bien no lo tenemos tan implementado en Chajarí, está la mochila de Rappi, pero no existe el Rappi como tal. Pero digo, todo ese tipo de cosas, por eso yo te preguntaba si vamos hacia una digitalización, porque hoy en día la persona que trabaja la moto y te lleva la pizza te pide que le pagues con plata, pero tengo entendido que en las grandes ciudades se paga con QR, e incluso le pagás el servicio de llevarlo, también lo pagás con QR. Sí, Rappi y Pedido Ya puntualmente lo que hicieron es lo que hizo Mercado Libre, digamos. Desarrollaron su propio sistema de pagos. Claro. Entonces vos tenés Rappi propio Pay sistema de y pago, Pedido Ya, Pedido Pay, no sé cómo se llama, digamos, ¿no? Entonces, básicamente es una plataforma cerrada donde se quedan con todo lo que tracciona a través de la plataforma. Se quedan con todo el digamos. circuito. Exacto. Entonces, en esos casos vos pagás a través de la misma plataforma, ¿no? Lo que sí pasa es que por temas, sobre todo de seguridad, digamos, en grandes ciudades, quizás en Chajarí no tanto, es que para minimizar el uso de efectivo se le da un QR específico al de la moto, que es un QR distinto al que tenés en la caja. Entonces como que tenés una caja separada. ¿Se entiende? Te lleva el QR, le pagás ahí y después le hacen la rendición, digamos, de lo que fue cobrando el Nosotros había escuchado a un muchacho en Buenos Aires que decía, antes dejaba la billetera en mi casa, ahora tengo que ver cómo hago para no llevar el teléfono, porque tengo todo en el teléfono. Tengo la plata de mi sueldo, lo tengo en el teléfono, tengo todas las claves, tengo todo. Entonces ahora no salgo con el billete, no salgo con el efectivo, pero salir con el teléfono es casi lo mismo. Totalmente, y eso me lleva, o eso me hace acordar, diría Jorge Corona, que hay otra vertical que en Argentina tiene mucho peso, otra vertical, digo, otro pedacito del mercado de la fintech que en Argentina tiene mucho peso, que es el de la ciberseguridad. Claramente, si yo empiezo a tener más información en mi teléfono y empiezo a hacer más transacciones con mi teléfono, hay ciertos resguardos que tengo que tener, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que se dedican a la ciberseguridad en sus diferentes sabores. En una vida pasada yo trabajé en una empresa de ciberseguridad, así que conozco un poquito del tema, pero básicamente vos tenés 2 partes, si se quiere, en el mundo de la ciber. De la ciber aplicada a finanzas, ¿no? A fintech, si se quiere. La primera es lo que se conoce como onboarding o alta. Entonces, yo para entrar a una aplicación, quizás les ha pasado con Mercado Pago, BNA+, la del Banco de Entre Ríos, la del Macro, etcétera, que te pide que te empieces a sacar fotos. Que le saques una foto al DNI y después te saques una foto a vos, exacto. Bueno, esa es la parte de onboarding, se llama, para que corroborar que sos vos. Exactamente. Y Argentina tiene una plataforma, te diría que world class o a nivel mundial, que permite validar tu cara con el DNI. Claro. Entonces, de ese lado hay mucha empresa en Argentina que se dedica a esto, a dar el servicio de validación de identidad. Claro. Que es muy importante. Uber incluso lo utiliza también. Uber también. Uber usa una tecnología de Estados Unidos que se llama MAP, no me acuerdo ahora, pero usa desde otro lado.
todo lo que tenga la necesidad de verificar que es un humano el que está detrás, es decir, poder descartar que se trate de un fraude, va a usar alguna validación de este sentido, alguna validación biométrica se conoce, digamos, ¿no? Biometría es las medidas de la la medida del tecnología. rostro. Exacto, exacto. Entonces, esa primera parte en Argentina también está súper desarrollada y hay muchas empresas que le venden mucho al exterior en lo que tiene que ver con onboarding, digamos, o validación. De Argentina para el mundo, sí. Muchas compañías acá. Y del otro lado lo que tenés es lo que se llama más ciberseguridad transaccional, si se quiere, que es ante cada movimiento que vos vayas a hacer con tu billetera, te toma la radiografía del teléfono. Dónde estás ubicado, qué teléfonos tenés cerca, y eso lo compara con tu comportamiento pasado, digamos, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo una transferencia desde enfrente al Parque Tambor de Tacuarí, donde viven mis padres, la va a aceptar, digamos. Sí. Ahora, si de repente aparece mi teléfono haciendo una transferencia desde, no sé, Encarnación, claro. Como exacto, que duda y quizás te pide una validación extra, digamos, claro. dependiendo el software, dependiendo el sistema, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, esa validación extra puede ser desde un llamado telefónico, usted está, antes con la tarjeta de crédito pasaba mucho eso. Cuando estabas pasando la tarjeta por un lugar y era un monto muy alto, ahí eran reglas de monto en general, te llamaban por teléfono y dice, ¿usted está queriendo hacer esto? Claro. Sí, bueno, confírmeme su pregunta de seguridad. Incluso como el Microsoft de las compus, cuando utilizas otra y entras de tu cuenta, te pregunta. Exacto, Sí, y te manda un segundo ¿Sos factor vos de realmente? autentización, código. Para verificar. Exacto, ya que estoy, si le llega un código por WhatsApp o por SMS y ustedes no están haciendo nada, no se lo compartan a nadie. Por más que lo llame su hijo y les diga, che, ma, te pasé el código, no se lo compartan. ¿Sí? Porque altamente probable que sea una estafa. Salvo que estén con el hijo al lado, etcétera, no lo hagan, digamos, ¿no? Cierro el mensaje parroquial. Claro que por ahí, y hablando de eso que nombraste recién, hay mucha gente adulta que se resiste, se rehúsa a utilizar billeteras virtuales porque con esta cuestión de las estafas y demás, tienen una gran duda. Sí, ahí les diría que la forma de darse cuenta si es seria o no es seria esa aplicación va a tener que ver con la validación de rostro, digamos. Que te pide. Si tiene validación de rostro, ya está actuando contra el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, y es de alguna forma verificada por el RENAPER, que es una empresa que se dedica a eso, digamos, ¿no? Entonces, si al momento de darse de alta en la aplicación tiene validación de identidad por biometría, y es menos probable que haya estafa, digamos, ¿sí? Puede haber de todo, digamos, ¿no? Pero es menos probable de alguna forma. Y después, bueno, siempre tener cuidados con el teléfono, ¿no? No descargarse cualquier cosa, ojo, los clics o donde toquen en los links que les compartan por los grupos, etcétera. Todo eso hay que seguir teniendo cuidado, digamos. Pero habíamos llegado hasta acá porque hay una parte de las empresas de ciberseguridad, de fintech de ciberseguridad en Argentina, que se dedican a la parte transaccional, digamos, ¿no? De validar que el comportamiento que estás teniendo dentro de la aplicación, dentro del teléfono, está dentro de los parámetros aceptables de tu comportamiento pasado, de alguna forma. Javier, lamentablemente se nos termina el tiempo, tenemos que hacer el sorteo y ya son las 11:10 de la mañana. Y que como fue tan interesante, se nos pasó sin darnos cuenta. Te vamos a pedir que vuelvas para hablar del tema seguridad, si te podés meter un poco más en eso. Encantado. Te dejamos como tarea, si se puede, ya que te dedicaste en algún momento al tema, porque estamos todas en esa, nos mandan un código, lo reenviamos y después salimos por WhatsApp a decir, me hackearon el WhatsApp y transfirieron dólares a la cuenta de no sé quién. Así que vamos a pedirte que hagas eso para la próxima que vengas. Gracias por venir. Por favor. Che, muy lindo el estudio, ¿eh? Bueno, claro, vos es la primera vez que Es la venís. primera vez que vengo, Exactamente, el año espectacular, pasado viniste, pero no con el cambio. Exacto. Bueno, Felicitaciones. gracias. Javier Zapata nos visitaba la mañana de hoy.